Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que, créanme, les va a volar la cabeza. Hoy, como ven en el título, voy a romper mi silencio sobre Serkan. Sí, ese Serkan, el que nos hizo suspirar, reír, llorar y, bueno, ya saben, el que nos robó el corazón en *Love is in the air*. Pero tranquilos, no les voy a hablar del Serkan perfecto, del Serkan que vemos en la serie. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a desenterrar algunas verdades, algunos secretos, algunas revelaciones que los van a dejar en shock. Ya les aviso, prepárense para lo inesperado. Así que agarren palomitas, pónganse cómodos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este, porque créanme, vienen cosas muy jugosas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de Serkan. Vamos a hablar claro, Serkan Bolat es un personaje que nos encanta, ¿verdad? Es inteligente, exitoso, guapo, un sueño hecho realidad. Pero, ¿es todo lo que vemos? ¿Es todo tan perfecto como lo pintan? Les aseguro que hay mucho más debajo de esa fachada de empresario exitoso. Y hoy voy a compartir con ustedes información que he estado recopilando, investigando, y que me ha dejado boquiabierta. Empecemos por el principio, la infancia de Serkan. En la serie se nos muestra una infancia marcada por la pérdida y la soledad. Esto, por supuesto, forja su carácter, su necesidad de control, su dificultad para expresar sus sentimientos. Pero, ¿qué más hay? ¿Hay algo más que no se nos cuenta? He investigado sobre los detalles que se mencionan, sobre cómo los padres de Serkan fueron, bueno, digamos, un poco distantes. Y esto, señores, es clave para entender el porqué de sus decisiones y de sus comportamientos a lo largo de la serie. La falta de afecto, la presión constante por ser el mejor, todo eso dejó una huella muy profunda en Serkan. Profundizando en la infancia de Serkan, es fundamental analizar el papel de sus padres, Leyla y Kemal. Si bien la serie nos ofrece pinceladas sobre su relación, la realidad es que, según mis fuentes y la investigación que he realizado, la relación de Serkan con sus padres fue mucho más compleja de lo que se muestra en pantalla. La figura paterna, Kemal, un hombre de negocios con una agenda apretada, solía priorizar el éxito profesional sobre el vínculo familiar. Esto, sumado a la aparente frialdad emocional de Leyla, creó un ambiente donde Serkan se sentía solo y presionado para alcanzar la perfección. La ausencia de un apoyo emocional constante y la exigencia de un rendimiento impecable lo empujaron a refugiarse en el mundo del trabajo y el control. Este vacío emocional es en gran medida el origen de su dificultad para expresar sus sentimientos y su tendencia a evitar la vulnerabilidad. El temor al fracaso y la necesidad de aprobación lo convirtieron en un perfeccionista implacable, obsesionado con el éxito para compensar la falta de afecto y reconocimiento. En las primeras temporadas de la serie podemos ver cómo la figura de la abuela Semia, un personaje clave en la vida de Serkan, intenta llenar ese vacío afectivo. Semia, con su calidez y sabiduría, representa el contrapunto a la frialdad de los padres de Serkan. Ella es la que le ofrece amor incondicional y lo anima a ser fiel a sí mismo. Sin embargo, incluso la presencia de Semia no logra sanar por completo las heridas de la infancia de Serkan. Las cicatrices emocionales son profundas y se manifiestan en sus relaciones, su forma de actuar y, sobre todo, en su búsqueda constante de control. La serie nos presenta la pérdida de su hermano como un evento traumático que también impacta en la formación del carácter de Serkan. Si bien no se profundiza demasiado en este aspecto, es evidente que la muerte de su hermano dejó una marca indeleble. Este suceso traumático refuerza su necesidad de control y su miedo a la pérdida. En muchas ocasiones, Serkan se comporta como si la vida fuera frágil y estuviera destinada a ser fugaz, y por eso se esfuerza por crear estructuras sólidas y duraderas en todos los aspectos de su vida. La infancia de Serkan, lejos de ser una mera anécdota, es la clave para entender su comportamiento a lo largo de la serie. Su necesidad de control, su dificultad para expresar emociones y su obsesión por la perfección son el resultado de una infancia marcada por la soledad, la presión y la ausencia de afecto. Comprender este trasfondo nos permite empatizar con Serkan, comprender sus decisiones y apreciar su evolución a lo largo de la historia. Ahora hablemos de su faceta profesional. Serkan es un genio en el mundo de la arquitectura y el diseño. Y vaya que lo demuestra. Pero ¿cómo llega a ser tan exitoso?
¿Es solo talento? ¿O hay algo más detrás de ese imperio? He estado analizando la forma en que maneja su empresa, la manera en que toma decisiones, y he descubierto algo interesante: Serkan es un perfeccionista extremo. Esto, por un lado, le ha llevado al éxito, pero por otro, le ha generado problemas. A veces su obsesión por el control y la perfección le impide ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y esto en el mundo de los negocios puede ser muy peligroso. Avanzando en el análisis de la faceta profesional de Serkan, es crucial profundizar en la forma en que su perfeccionismo extremo moldea su éxito y, al mismo tiempo, se convierte en su talón de Aquiles. La empresa de Serkan *Art Life* es el reflejo de su propia personalidad, meticulosa, innovadora y con una obsesión por la excelencia. Su visión vanguardista y su capacidad para crear diseños espectaculares lo han catapultado a la fama, pero también lo han sometido a una presión constante por mantener la perfección. El perfeccionismo de Serkan se manifiesta en todos los aspectos de su trabajo. Desde la elección de los materiales hasta la supervisión de cada detalle de la construcción, nada escapa a su ojo crítico. Esta dedicación a la perfección le ha permitido ganar prestigiosos premios y reconocimiento internacional, pero también le ha generado conflictos con sus empleados y socios. Su exigencia implacable y su dificultad para delegar tareas a menudo dificultan el flujo de trabajo y generan tensiones. La serie nos muestra en varias ocasiones cómo el perfeccionismo de Serkan lo lleva a tomar decisiones difíciles. En momentos cruciales, su obsesión por la perfección lo paraliza y le impide ver las oportunidades que se presentan. Su miedo al fracaso y su necesidad de control lo llevan a rechazar ideas innovadoras o a desconfiar de las sugerencias de sus colaboradores. El caso de Selin, su exnovia y socia, es un ejemplo claro de cómo el perfeccionismo de Serkan puede obstaculizar el éxito. La relación de Serkan con Selin se basa en la confianza profesional y el reconocimiento mutuo. Sin embargo, su perfeccionismo, combinado con su dificultad para expresar sus sentimientos, impide que la relación evolucione. Su incapacidad para comprometerse emocionalmente con Selin, a pesar de su compatibilidad profesional, lo lleva a tomar decisiones que perjudican tanto a su relación como a su empresa. La obsesión de Serkan por la perfección también se refleja en su vida personal. Sus relaciones sentimentales, antes de conocer a Eda, son superficiales y efímeras. Su necesidad de control y su miedo a la vulnerabilidad le impiden establecer vínculos emocionales profundos y duraderos. Su perfeccionismo lo lleva a buscar la pareja perfecta, aquella que cumpla con sus expectativas y no ponga en riesgo su estabilidad emocional. La llegada de Eda a su vida representa un punto de inflexión. Eda, con su espontaneidad, su alegría y su autenticidad, desafía la rigidez de Serkan y lo obliga a cuestionar su perfeccionismo. La relación con Eda le enseña a Serkan que la imperfección es parte de la vida, y que la belleza reside en la capacidad de aceptar las vulnerabilidades propias y ajenas. En definitiva, la faceta profesional de Serkan es un reflejo de su personalidad compleja y contradictoria. Su perfeccionismo extremo lo impulsa al éxito, pero también lo expone a desafíos y conflictos. Su evolución a lo largo de la serie demuestra que para alcanzar la felicidad y el éxito genuino, es necesario equilibrar la ambición con la capacidad de aceptar la imperfección. Pero lo que realmente me impactó, y estoy segura de que a ustedes también, es la relación de Serkan con Eda. ¡Ay, Eda! La que le robó el corazón y nos enamoró a todos. Su historia es un cuento de hadas, pero ¿es todo tan romántico como lo vemos? Analicemos la dinámica de poder en su relación. Serkan en muchas ocasiones tiene el control, las decisiones, y Eda, aunque es fuerte e independiente, se ve a veces sometida a ese poder. He estado leyendo entrevistas con el equipo de la serie, con los guionistas, y he descubierto que la intención era reflejar una relación más compleja, con sus luces y sus sombras. No todo es color de rosa, y eso es precisamente lo que hace que la historia sea tan real. Profundizando en la relación entre Serkan y Eda, es fundamental analizar la dinámica de poder que existe entre ellos. Si bien la serie nos presenta una historia de amor idílica, es importante reconocer que, como en cualquier relación, existen desequilibrios y desafíos. Serkan, con su personalidad dominante y su necesidad de control, a menudo asume el papel de líder, mientras que Eda, con su espíritu libre e independiente, intenta mantener su autonomía. En las primeras etapas de la relación, podemos observar cómo Serkan ejerce un control implícito sobre Eda. Sus decisiones, sus expectativas y su forma de actuar influyen en la vida de Eda.
Aunque ella es una mujer fuerte y decidida, a veces se ve sometida a la autoridad de Serkan y debe adaptarse a sus reglas. La serie nos muestra cómo Eda, a pesar de su resistencia inicial, termina cediendo a los deseos de Serkan en muchas ocasiones. Sin embargo, la relación entre Serkan y Eda no es una simple dinámica de poder. A medida que avanza la serie, ambos personajes evolucionan y aprenden a equilibrar sus roles. Eda, con su espontaneidad y su capacidad de amar incondicionalmente, desafía la rigidez de Serkan y lo obliga a cuestionar su forma de actuar. Serkan, a su vez, aprende a confiar en Eda, a respetar su independencia y a compartir el control. La dinámica de poder en su relación se manifiesta en diferentes situaciones. Por ejemplo, en el ámbito profesional, Serkan toma las decisiones importantes relacionadas con la empresa, mientras que Eda se encarga de la comunicación y las relaciones públicas. En el ámbito personal, Serkan suele planificar las actividades y tomar la iniciativa, mientras que Eda aporta la alegría y la diversión. Es importante destacar que la dinámica de poder no siempre es negativa. En muchas ocasiones, la autoridad de Serkan y la independencia de Eda se complementan y se equilibran. Serkan, con su capacidad de liderazgo y su visión empresarial, impulsa el éxito de la empresa, mientras que Eda, con su creatividad y su carisma, atrae a los clientes y fortalece las relaciones. La relación entre Serkan y Eda es un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. No es una historia de amor perfecta, sino una historia de amor real, con sus luces y sus sombras. A medida que la serie avanza, ambos personajes aprenden a comunicarse, a respetarse y a apoyarse mutuamente. Su amor es un viaje de crecimiento y evolución, donde el equilibrio y la confianza son fundamentales. Y hablando de sombras, ¿qué pasa con los secretos de Serkan? A lo largo de la serie, descubrimos cosas sobre su pasado, sobre sus relaciones, cosas que no sabíamos y que cambian la forma en que lo vemos. Pero, ¿hay más secretos? ¿Hay cosas que aún no se han revelado? He encontrado información sobre posibles tramas que fueron descartadas, sobre arcos de personajes que no llegaron a desarrollarse por completo, y les aseguro que son impactantes. Imagínense un Serkan con un pasado aún más oscuro, con conexiones inesperadas, con secretos que podrían haber cambiado por completo el rumbo de la serie. Es increíble. Ahondando en los secretos de Serkan, la serie nos presenta una faceta de misterio que añade intriga y complejidad al personaje. A medida que avanzamos en la historia, descubrimos detalles sobre su pasado que cambian nuestra percepción de él. Sin embargo, existen rumores y especulaciones sobre tramas descartadas y arcos de personajes que no llegaron a desarrollarse por completo. Una de las tramas que se rumorea que se consideró fue la posibilidad de explorar más a fondo las conexiones de Serkan con el mundo de la alta sociedad y los negocios oscuros. Se especula que Serkan podría haber tenido conexiones familiares con figuras influyentes y que su éxito profesional podría haber estado relacionado con acuerdos comerciales turbios. Esta trama habría revelado un lado más sombrío de Serkan y habría desafiado nuestra visión idealizada del personaje. Otra trama que se rumorea que se descartó fue la exploración de las relaciones de Serkan con personajes del pasado. Se dice que se consideró la posibilidad de introducir a una exnovia de Serkan con la que hubiera tenido una relación conflictiva. Esta exnovia podría haber representado una amenaza para la relación de Serkan con Eda y podría haber revelado secretos sobre el pasado de Serkan. Además, se especula que se consideró la posibilidad de profundizar en la relación de Serkan con su padre, Kemal. La serie nos presenta una imagen superficial de la relación entre padre e hijo, pero se rumorea que se consideró la posibilidad de explorar más a fondo los conflictos y las tensiones que existían entre ellos. Esta trama habría revelado detalles sobre la infancia de Serkan y habría ayudado a comprender mejor su personalidad. La idea de que se descartaron tramas interesantes para la serie es común en la industria del entretenimiento. El proceso creativo de las series de televisión es un proceso en constante evolución, y a menudo los guionistas y los productores deben tomar decisiones difíciles sobre qué tramas desarrollar y cuáles descartar. En el caso de Love is in the Air es posible que las tramas descartadas hayan sido consideradas demasiado oscuras, complejas o arriesgadas para el tono general de la serie. Sin embargo, la mera existencia de estas tramas descartadas nos permite imaginar un Serkan más enigmático y complejo. Un Serkan con un pasado más oscuro, con conexiones inesperadas y con secretos que podrían haber cambiado por completo el rumbo de la serie. Aunque estas tramas no se hayan materializado en la pantalla,
nos invitan a reflexionar sobre las posibles dimensiones del personaje y a cuestionar nuestra percepción de él. Y ahora hablemos de Kerem Bürsin, el actor que interpreta a Serkan. Es innegable su talento y su carisma. Pero, ¿cómo se preparó para interpretar este personaje? ¿Cómo se metió en la piel de Serkan? He revisado entrevistas, he visto vídeos del detrás de cámaras, y he descubierto un nivel de dedicación y compromiso que me ha dejado asombrada. Kerem estudió a fondo el guión, investigó sobre el personaje, se reunió con expertos, hizo todo lo posible para entender a Serkan. Y eso, señores, es lo que le da vida a este personaje y lo hace tan creíble. Analizando la preparación de Kerem Bürsin para interpretar a Serkan, es evidente que su compromiso y dedicación fueron fundamentales para el éxito del personaje. Kerem no solo se limitó a leer el guión, sino que profundizó en la psicología de Serkan y se esforzó por comprender sus motivaciones y sus conflictos internos. En las entrevistas y los vídeos del detrás de cámaras, Kerem revela que dedicó mucho tiempo a investigar sobre el personaje. Se reunió con expertos en arquitectura, diseño y negocios para entender mejor el mundo en el que se mueve Serkan. También estudió los aspectos emocionales y psicológicos del personaje, consultando a psicólogos y psiquiatras para comprender sus miedos, sus inseguridades y sus dificultades para expresar sus sentimientos. Kerem también se preparó físicamente para el papel. Se mantuvo en forma y cuidó su apariencia para encarnar al exitoso empresario que es Serkan. Su dedicación al personaje fue evidente en cada escena y en cada gesto. Kerem logró transmitir la complejidad de Serkan, su frialdad inicial, su vulnerabilidad y su transformación a lo largo de la serie. La preparación de Kerem no se limitó a la investigación y la actuación. También se involucró en la creación del personaje, ofreciendo sugerencias y colaborando con los guionistas y directores para dar forma a Serkan. Su compromiso con el personaje fue evidente en cada detalle, desde la elección de la ropa hasta la forma de hablar y moverse. El éxito de Kerem Bürsin como Serkan se debe en gran medida a su dedicación y compromiso con el personaje. Su investigación, su preparación y su pasión por la actuación le permitieron crear un personaje creíble, complejo y entrañable. La interpretación de Kerem transformó a Serkan en un icono de las series turcas y conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Pero ahora esperen, que aún hay más. Revelaciones que les van a dejar con la boca abierta. He estado investigando sobre la relación entre Kerem y Hande Erçel, la actriz que interpreta a Eda. Su química en pantalla es innegable, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de la vida real? He encontrado información sobre su relación, sobre sus idas y venidas, sobre los rumores que circulan, y les aseguro que hay mucho más de lo que parece. ¿Fue todo una estrategia publicitaria? ¿O realmente se enamoraron? Las respuestas son sorprendentes. Explorando la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la química que se manifestó en la pantalla de Love is in the air generó un gran interés en la vida real de los actores. La pregunta de si su amor era real o simplemente una estrategia publicitaria se convirtió en un tema de conversación constante. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande mostraron una cercanía y complicidad que alimentaron los rumores sobre una posible relación sentimental. Los paparazzi captaron imágenes de ellos juntos fuera del set, paseando, cenando y compartiendo momentos íntimos. Los fans se entusiasmaron con la idea de que su amor en la ficción se trasladara a la vida real. La relación entre Kerem y Hande fue confirmada oficialmente en el verano de 2021. La pareja compartió fotos y vídeos en redes sociales, demostrando su amor y su felicidad. La noticia generó euforia entre los fans de la serie, que celebraron la unión de sus ídolos. Sin embargo, la relación entre Kerem y Hande fue efímera. Después de poco más de un año, la pareja anunció su separación. Los motivos de la ruptura no fueron revelados públicamente, pero los rumores sugirieron diferencias de opinión y el agotamiento causado por la exposición mediática. La separación de Kerem y Hande generó decepción entre los fans de la serie. Algunos especularon que la relación había sido una estrategia publicitaria para promocionar Love is in the air. Sin embargo, otros defendieron la autenticidad del amor entre los actores. A pesar de la corta duración de su relación, Kerem y Hande dejaron una huella imborrable en la memoria de los fans de la serie. Su química en la pantalla y su relación en la vida real contribuyeron al éxito de Love is in the air y a la consolidación de sus carreras como actores.
Analizando la relación entre Kerem y Hande es difícil determinar si su amor fue real o una estrategia publicitaria. La verdad solo la conocen ellos. Sin embargo, la intensidad de su relación, su química en la pantalla y el impacto que tuvieron en los fans sugieren que su historia fue mucho más que una simple campaña de marketing. Y para rematar, vamos a hablar de la evolución de Serkan a lo largo de la serie. Ese cambio, esa transformación. De un hombre frío y distante a un hombre sensible y enamorado, un viaje increíble. Pero, ¿es un cambio real? ¿Es genuino? He analizado la psicología de Serkan, su forma de actuar, y he llegado a una conclusión muy interesante: el amor de Eda lo transforma, pero no borra su pasado. Serkan sigue siendo Serkan con sus miedos, sus inseguridades, y eso es lo que lo hace tan humano. Centrándonos en la evolución de Serkan a lo largo de la serie, su transformación de un hombre frío y distante a un hombre sensible y enamorado es uno de los aspectos más fascinantes de su personaje. El viaje de Serkan es un testimonio del poder del amor y de la capacidad de cambio inherente al ser humano. Al principio de la serie, Serkan se presenta como un hombre exitoso y perfeccionista, pero también como un hombre distante y emocionalmente cerrado. Su necesidad de control, su dificultad para expresar sus sentimientos y su miedo a la vulnerabilidad lo aíslan del mundo. Su relación con Eda representa un desafío para su mundo de estructuras y control, pues la presencia de Eda es la antítesis de esa vida de trabajo y exigencias. La llegada de Eda a su vida representa un punto de inflexión. Eda, con su espontaneidad, su alegría y su autenticidad, desafía la rigidez de Serkan y lo obliga a cuestionar su forma de actuar. A través de su relación con Eda, Serkan aprende a confiar en los demás, a expresar sus sentimientos y a aceptar la imperfección. El amor de Eda transforma a Serkan, pero no borra su pasado. Serkan sigue siendo Serkan con sus miedos, sus inseguridades y sus heridas emocionales. Su transformación es un proceso gradual, que se produce a lo largo de la serie. A medida que avanza la historia, Serkan aprende a enfrentar sus demonios internos y a superar sus obstáculos. La evolución de Serkan no es perfecta. Comete errores, tiene recaídas y experimenta momentos de duda. Sin embargo, su amor por Eda y su deseo de cambiar lo impulsan a seguir adelante. Su transformación es genuina porque se basa en su propia voluntad y en su capacidad de amar. El cambio de Serkan es un reflejo de la complejidad de la condición humana. Nos enseña que el amor puede cambiar a las personas, pero no borra su pasado. Nos muestra que es posible superar los obstáculos y transformarse en una mejor versión de uno mismo. En definitiva, la evolución de Serkan a lo largo de la serie es un viaje inspirador y conmovedor. Su transformación de un hombre frío y distante a un hombre sensible y enamorado es un testimonio del poder del amor y de la capacidad de cambio inherente al ser humano. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Serkan Bolat es mucho más que el hombre perfecto que vemos en la serie. Es un personaje complejo, lleno de matices, con un pasado oscuro y un futuro incierto. Es un hombre que lucha por sus sentimientos, que aprende a amar, que evoluciona, pero que nunca deja de ser el mismo. Y eso, señores, es lo que lo hace tan fascinante. En resumen, Serkan Bolat es un personaje complejo y multifacético que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su evolución a lo largo de la serie es un testimonio del poder del amor, la importancia de la comunicación y la capacidad de cambio inherente al ser humano. La profundidad de Serkan radica en su complejidad. No es simplemente el hombre perfecto que se presenta en la superficie. Debajo de su fachada exitosa y controladora, se esconde un hombre con un pasado marcado por la soledad, la presión y la pérdida. Este trasfondo es fundamental para comprender sus miedos, sus inseguridades y sus dificultades para expresar sus sentimientos. Serkan es un hombre que lucha por sus sentimientos. Aprende a amar, a confiar y a ser vulnerable. Su relación con Eda es un catalizador para su crecimiento personal, pero su evolución no es lineal ni perfecta. Comete errores, tiene recaídas y experimenta momentos de duda. Sin embargo, su amor por Eda y su deseo de cambiar lo impulsan a seguir adelante. La autenticidad de Serkan radica en su humanidad. A pesar de su transformación, nunca deja de ser el mismo. Sigue siendo un hombre con miedos, inseguridades y cicatrices emocionales. Esta vulnerabilidad es lo que lo hace tan fascinante y lo conecta con la audiencia. En conclusión, Serkan Bolat es un personaje que nos enseña que la perfección no existe,
que el amor puede cambiarlo todo, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptar nuestras imperfecciones y de ser fieles a nosotros mismos. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Serkan. ¿Qué les pareció? ¿Se sorprendieron con alguna de estas revelaciones? Me encantaría leer sus comentarios, así que dejen sus opiniones aquí abajo. ¿Qué piensan sobre Serkan? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Quiero saberlo todo. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.